Pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta última parte del tutorial de UV Mapping y Unwrap en Cinema 4D. Vamos a finalizar este modelo que hemos estado construyendo a lo largo de los dos tutoriales anteriores y bueno, vamos a empezar por donde nos quedamos. Vale. Yo he estado toqueteando un poco... Perdón. Yo he estado toqueteando un poco el mapa desplegado, tal como lo terminamos en el último tutorial. Allí dije que esta parte no me importaba, pero bueno, al final he decidido separarla y ponerla aparte para poder darle a este grupo de polígonos UV el máximo tamaño posible. Está bastante bien que cuando hagáis un despliegue de este tipo, los polígonos tengan todos el mismo tamaño. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que conservaran todos la misma proporción que tienen en la imagen. Pero ¿qué ocurre? Que al final nosotros vamos a tener un mapa, lo vamos a hacer de 2500 o de 3000 por 3000 y queremos que la parte que ostenta nuestro diseño, la parte que muestra nuestro diseño, pues tenga la mayor calidad posible, la mayor resolución posible. Y sin embargo esta parte de aquí, pues la verdad es que nos importa un poco nada, porque no se va a ver primero y porque aunque se viese tiene un color plano, con lo cual pues tampoco nos debería preocupar demasiado. Así que yo al final he intentado dejar todo esto lo más recto posible. Aquí podéis comprobar en esta ventana cómo los cuadros no se deforman y bajan rectos, y esta parte de aquí no la vamos a ver. Así que bueno, pues nada, hice algunos ajustes más, lo dejé todo un poco más limpito. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser con esta distribución de polígonos que tenemos aquí, vamos a crear una nueva textura. Nosotros tenemos para este objeto dos mapas posibles, aplicados. Vamos a aplicar el blanco, el que no... Ups, perdón. Vale, vamos a aplicar este. Y este lo vamos a eliminar, nos vamos a quedar solamente con este y vamos a crear una nueva textura desde cero. Abrimos aquí en File, nueva textura, vamos a escoger un color de fondo, luego lo podemos cambiar, pero yo creo que va a estar bien que cojamos un color medio, algo así. Ok, vale, bueno, vamos a ver. En Cinema tiene incluido dentro del mismo Cinema una herramienta que se llama Body Paint, que es la que estamos utilizando, y que incluye una suerte de Photoshop. Yo no lo he trabajado mucho, pero lo he visto trabajar en algunos tutoriales y la verdad es que te permite hacer tus diseños directamente en esta ventana e ir viendo en tiempo real cómo tus diseños se van aplicando en el objeto. Entiendo que eso puede estar muy bien para diseñar personajes o para diseñar algún tipo de textura que sea que pretenda ser menos exacto, ¿no? En el caso del diseño gráfico, que es un poco lo que estamos viendo ahora, la aplicación de Cinema diseño gráfico, creo que no es del todo conveniente. Creo que tenemos herramientas fantásticas como son Illustrator, como son Photoshop, y que las tenemos muy controladas y que realmente, bueno, pues en lugar de trabajar con una especie de Photoshop, pues vamos a trabajar con el Photoshop, que es un poquillo más aconsejable a mi modo de ver. Pero bueno, tenemos varias opciones. Tenemos opciones de pinceles, tenemos tampón, tenemos borrador, tenemos herramientas de degradado, desenfoques, tenemos capas, por supuesto tenemos capas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear una capa nueva en esta textura que hemos creado aquí. Vamos a crear una capa nueva. Y esta capa, lo que vamos a hacer es decirle que nos la rellene con los contornos de los polígonos que tenemos aquí. Estos polígonos que veis aquí ahora no están en la textura, simplemente nos indica en qué posición van a estar, pero no están dibujados en la textura. Vale, para hacer eso vamos a seleccionar primero todos los polígonos que queremos rellenar en esta capa y nos venimos a menú Layer y le decimos Outline Polygons aquí. Vale. Y ahora ya vemos que tenemos los polígonos creados en esta capa. Tenemos una capa con el fondo y tenemos una capa con los polígonos. Podemos controlar el grosor y el color
en el que se nos crean las líneas de esta manera. Por un lado, el color lo podemos controlar desde aquí. Tenemos una ventana con algunas muestras. Podemos coger, pues no sé, la que más nos apetezca. Voy a coger esta. Y por otro lado, el grosor de la línea lo tenemos que controlar cambiando el grosor del pincel que viene por defecto. Por ejemplo, pues un tamaño de 2 píxeles, de 1 píxel o de 1. No sé exactamente si estos son píxeles o es simplemente una medida interna que él utiliza. Vamos a ponerle 1 a ver qué tal. Seleccionamos la capa, nos venimos al menú capas. Seleccionamos los polígonos porque si no, la cosa no va. Y nos venimos al menú capa y le decimos Outline Polygons. De esta manera. Vale. Pues bueno, esta sería en un principio la textura que hemos creado. He olvidado, y voy a volver atrás, he olvidado definir el tamaño de la textura que quiero crear. Voy a aprovechar ahora que tengo un color plano porque si no me pixelaría en exceso, y para definir el tamaño de la textura nos vamos a ir al menú imagen, tamaño de textura, y le voy a decir que quiero que tenga 3000 por 3000. Vimos en el ejemplo que vimos del personaje creado para un videojuego que la textura era 512 por 512, y hay cierta manía entre los diseñadores en 3D en utilizar ese tipo de formatos más normalizados. Yo encuentro que eso puede ser muy funcional y puede ser muy útil cuando estamos haciendo texturas que luego vayan a ser leídas por un motor gráfico, como en el caso de un videojuego. Pero en este caso que nos ocupa, que lo que queremos es crear una textura para lanzar un render y llevarlo a Photoshop, retocarlo un poquito y listo, yo creo que tenemos total libertad a la hora de escoger el tamaño de la textura. Cuanto más tamaño tenga, pues más nitidez tendrá la textura, más calidad tendrá la textura. Si estamos hablando de que el render final lo vamos a sacar a un tamaño realmente grande, porque necesitamos una imagen realmente grande, nos interesa que la textura tenga un tamaño realmente grande. Vale, pues vamos a volver a repetir otra vez el proceso. Layer, Outline Polygons. Ok. Vale, pues ya tenemos la textura preparada. Vamos a guardar textura como, y elegimos que queremos guardarla en formato TIFF con capas de Photoshop. Esta está muy bien. Ok, vamos a guardarla como, por ejemplo, textura tubo, y la guardamos. ¿Desea reemplazarla? Sí. Esta es la prueba que hice antes. Sí, deseo reemplazarla. Ok. Muy bien, pues ya tenemos la textura exportada. Vamos a guardar el archivo. Y vamos a Photoshop. Vale, pues ya estamos en Photoshop. Yo aquí tengo un diseño que hice a modo de prueba. Lo tengo colocado en diferentes capas en Photoshop para poder ir modificando luego algunas piezas del diseño o modificando algunas distancias según vea cómo se van aplicando en el modelo. Y esa es una de las partes, que considero interesantes de este procedimiento de trabajo a la hora de diseñar envases. Es que tú puedes tener una idea en la cabeza, tú puedes diseñar en plano el despliegue de tu envase, como se hace tradicionalmente, pero hasta que no veas cómo el diseño se aplica en el envase en 3 dimensiones y puedas modificar algunos elementos, realmente no tendrás un control al 100% o al 90% de cómo va a ser tu diseño percibido por el espectador, lo cual yo entiendo que en una fase de diseño es muy interesante. Voy a abrir el layout que he creado en Cinema, que es este de aquí. Vemos que está muy bien porque nos lo abre las mismas capas que teníamos en Cinema, la capa que habíamos creado con el patrón de donde tenemos los polígonos UV y el fondo que teníamos, lo respeta exactamente igual, lo cual está muy bien porque nos va a permitir poner esta capa, por ejemplo, en modo multiplicar.
para ir colocando nuestro diseño e ir controlando en qué posición va a ir quedando. Yo voy a ir pasando todos los elementos, los voy a pasar juntos, voy a pasar el grupo este entero. Y lo voy a colocar abajo. No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, así que voy a cambiar esto de color, lo voy a poner blanco. Ajá. ¿Por qué no te pintas? Eso es, píntate. Vale, y ahora puedo ir moviendo el diseño que yo tenía originalmente para hacerlo coincidir, por ejemplo, con la parte central del envase, hacerlo un poquito más pequeño, si considero que tiene que ser un poco más pequeño. Vamos a probar así, a ver si qué tal de tamaño se nos queda. Intro, voy a abrir aquí. Bueno, aquí tengo muchas pruebas que estoy haciendo. Voy a coger el fondo, lo voy a hacer un poquillo más grande. Teniendo en cuenta que el envase va a empezar siendo más oscuro. La solapa, esta de aquí es la solapa va a ser más oscura también y luego va a ir aclarándose, y cuando llega a esta parte de abajo, esta parte interior debería tener el mismo color que tenga estos últimos píxeles. Aún así, como no se van a ver, tampoco me voy a preocupar mucho por ellos. Vale, voy a traerme el diseño de la trasera, que son estos dos. Y los voy a colocar en la parte de atrás. Voy a llevar cuidado de que se queden alineados, más o menos así. Vale, pues ahora voy a desactivar esto, que no quiero que se muestre en el mapa. Y voy a guardar. Me lo guarda exactamente en la misma textura, como un TIFF. Voy a guardarlo como, de todos modos. ¿Cómo lo voy a guardar? Como PSD. Puedo cargar texturas en PSD en Cinema. Yo entiendo que es bastante más interesante trabajar con PSDs que no trabajar con TIFFs con capas, así que lo voy a hacer así. Vale, guardamos y vamos a volver a Cinema. Bien, en Cinema tenemos este objeto con este mapa aplicado. Y ahora ya no vamos a necesitar trabajar en este modo en el editor. Ya podemos volver a trabajar con el modo tradicional. Aquí tengo el objeto. Este es el frontal del objeto. Y este es el mapa que tiene aplicado. Vamos a hacer doble clic y le voy a decir a este mapa que me aplique la textura que acabo de crear. Vale, pues perfecto. Ya podemos ver la textura aplicada en el objeto. Si observásemos que se ve muy desenfocada y que necesitamos más nitidez para tomar decisiones, podemos abrir la textura y en el editor podemos cambiar el preview de la textura y hacerlo un poquillo más grande. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 2048 por 2048. Vale, y vemos que se ve muchísimo más nítido y eso a lo mejor nos ayuda un poco más a la hora de diseñar. Vamos a desactivar también las líneas para poder verlo. Vale, para poder verlo un poquito mejor. Vamos a cambiar el método a constant para poder ver mejor cómo está aplicado el diseño en el base. Vale, llegados a este punto, observamos que no hay ningún artefacto, que no hay ninguna cosa rara. Aquí sí que vemos ligeramente el cosido, pero bueno, yo creo que se va a disimular bastante bien. Y como que decía, lo que me parece, no sé qué vista me gusta más, esto creo. Lo que decía antes, lo que me parece interesante de este método de diseño es que ahora podemos tomar decisiones en Photoshop, podemos realizar cambios en Photoshop, como por ejemplo vamos a traer estas líneas que teníamos aquí. Vale, las vamos a colocar en la parte de abajo. Podemos guardar la textura, podemos volver a Cinema y cuando abrimos el canal en el que está aplicada la textura,
le podemos decir que recargue la imagen y ver cómo los cambios que acabamos de hacer en Photoshop se aplican al modelo y podemos ver wow, y podemos ver cómo qué aspecto tiene, lo cual nos va a ayudar bastante a tomar decisiones. Por ejemplo, que este es un problema que igual deberíamos evitarnos, pero bueno, como no se va a ver en un principio en el render, yo creo que lo voy a dejar. Vale, pues vamos a tocar un poquito, vamos a hacerlo un par de veces más para que veáis el proceso. Seleccionaríamos el diseño central, lo vamos a subir. Ups, perdón, esto lo he metido donde no era. Vaya, por Dios, ¿dónde está ahora? Están aquí, las vamos a sacar del grupo para poder tocarlas independientemente. Vale, vamos a subir un poquito. Pues no sé, a lo mejor esto lo podemos subir un poquito más, guardamos, volvemos a Cinema, recargamos, vemos los cambios. La verdad es que la parte de atrás no me gusta mucho. Voy a desactivar esto y esta parte de aquí la vamos a colocar en una capa nueva y la vamos a subir un poco más, guardamos. Como este texto de aquí lo quiero colocar en la solapa, algo que sería imposible de imprimir, ya os lo adelanto, pero como estamos diseñando da un poco igual. Tengo aquí esta guía que me va a permitir colocar este texto exactamente en la parte de la solapa que quiero. Guardo, perdón, voy a desactivar esto, guardo, vuelvo a Cinema, recargo y veo cómo esta parte se ha colocado aquí arriba. No me convence mucho cómo se ha colocado. Seguramente es que el mapa no estará bien hecho, pero bueno, lo hemos hecho muy rápido, así que vamos a colocarlo. Vamos a ver si esta es la parte central. Esto tiene que ir aquí. Eso es. A veces cuesta un poco ver dónde empiezan y dónde acaban los polígonos. Y eso que los hemos hecho nosotros. Imagínate si se hubieran hecho automáticamente. Esta parte de aquí es esta. O sea que es esto de aquí. Bueno, vale, pues nada. Vale. Bueno, pues a nivel de ejemplo yo creo que está bastante bien. Una vez tuviéramos este diseño hecho ya podríamos hacer las diferentes versiones del mismo para las diferentes para los diferentes productos o en fin, ahí ya vosotros tomáis la decisión. Esto era un poquillo todo lo que quería contaros en cuanto a Unwrap y a este método de trabajo en paralelo utilizando Photoshop y utilizando Cinema, cambiando el diseño en Photoshop y viendo cómo se va aplicando el Cinema. Y muchas gracias por atenderme, espero que os haya sido útil, pasarlo bien y sed felices. Hasta luego.